Ya está con nosotros de forma presencial en nuestros estudios el doctor Jorge Yunda, exalcalde de Quito. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarle, buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Más de 2 años y medio, me decía, off the record, no off the record, sino antes de que empiece la entrevista, que estuvo con el dispositivo electrónico. Finalmente ya le fue retirado. Cuéntenos, por favor, cómo se siente ahora que ya no está cargando ese dispositivo como medida cautelar, aunque el proceso todavía judicial continúa. Gracias, Liceña. Buenos días, Alexis. Bienvenido, doctor. Sí, en este proceso de 2 años y medio de una situación. Espérese. Sí, muchas gracias. Ahí puede ser. En casa Ahora de sí. Ahí estamos. Muchas gracias, buenos días, Liceña, Alexis, a todos un abrazo cordial. 2 años y medio de un proceso que rayaba en lo absurdo. Como usted bien lo dice, Liceña, todavía no termina este tema, pero ya es un avance que un tribunal compuesto por 2 juezas y un juez hayan determinado que se retire un dispositivo, que se retire el famoso grillete que nos pusieron a científicas, académicas, a médicos, a abogados, a funcionarios, porque en el mes de mayo del 2020 sale una nota en Teleamazonas que trata de posicionar, al mediodía, trata de posicionar que las pruebas con las que luchamos la pandemia y que no permitimos que en Quito haya una tragedia sanitaria como ocurrió en la ciudad de Guayaquil, que los epidemiólogos han logrado determinar más de 120,000 muertos en Guayaquil, y todos recordamos las imágenes dantescas y terroríficas que pasó en el puerto principal. Aquí en Quito no sucedió. Trataron de posicionar que estas pruebas con las que combatimos el COVID, una enfermedad nueva que aparece en el 2019, sean posicionadas como que se compró pruebas chimbas. Para ponerle en términos populares, porque ahí se discutía la sensibilidad y la especificidad de estas pruebas, y trataron de decir que no eran PCR, cuando el ARSA los tiene totalmente identificadas como PCR, inclusive con una versión mejorada de las PCR con las que luchábamos. ¿Qué hacían estas pruebas PCR? La gente debe conocer que se llama una reacción en cadena de la polimerasa, por eso se llaman PCR. Y estos temas de biología molecular, en manos de políticos, en manos de señores periodistas que tengo el respeto más grande para la profesión, pero que no son microbiólogos, que no son científicos, los llevaron a un tema penal, los llevaron a un tema de discusión en donde inclusive quedaban mal, porque un genetista dice que era genetista, cuando le sientan en el tribunal, dicen: yo no soy genetista, yo soy masterado en administración de empresas, ¿no? Y cuando se desarma en informes de opiniones políticas, es un tema de vergüenza nacional, porque inclusive en la revista Science, en este mismo momento, está calificada como un tema político innecesario. Ya nos han dado la orden de retirar el dispositivo, el famoso grillete, que yo nunca lo llevé con vergüenza, porque yo y mi conciencia hacía que duerma tranquilo. Yo no sé cómo podrían dormir otros políticos que pusieron camionetas en los aeropuertos para que no aterricen vuelos humanitarios, que permitieron una tragedia sanitaria de muertos apilonados, que los enterraban con cartones. Oye, hay un candidato presidencial que hablaba de fosas comunes, ¿no? De fosas comunes. Hubo tanta negligencia en el manejo de la pandemia, estimado Alexis, que inclusive se permitieron partidos de fútbol en plena pandemia, cuando aquí en Quito ya tomamos las medidas antes que el gobierno de prohibir el uso del espacio público, del transporte público, de las aglomeraciones, una campaña de usar mascarilla, de lavarse las manos, que logró salvar aquí en Quito más de 100,000 vidas, estimada Liceña y Alexis. Este caso específico, doctor, y fíjese que, y usted bien lo recordaba, entre las 14 personas que estaban implicadas había científicas a las que uno, digamos, incluso por el tema profesional, les puede tener mucho respeto. Me refiero a Linda Guamano, a la doctora Jimena Barca, pero además porque son personas que han tenido una hoja de vida intachable, pero finalmente también fueron involucradas en esto y sabían de la materia. Me imagino que más que nosotros los periodistas, que no somos ni científicos ni somos médicos, ¿no? Pero a lo que iba es, este caso fue extremadamente
politizado. Y usted la semana anterior en un medio digital hizo una declaración que, digamos, a mí en lo particular no me sorprendió, pero que a mucha gente sí. Y usted señalaba a un actor político, a una política muy poderosa del gobierno de Lenín Moreno como la responsable de toda la persecución en contra de Jorge Yunda y las otras 13 personas. Es María Paula Romo. ¿Por qué? ¿Por qué le persiguió María Paula a usted? Primero, Alexis, yo debo manifestar mi solidaridad con las científicas, con las académicas, porque ahora se está esclareciendo el panorama. ¿Qué es lo que buscaban? Desgastar la imagen de un alcalde que se puso a trabajar por la ciudad en la pandemia. Y como claro, su imagen, que yo nunca la busqué, comienza a subir y evidentemente la popularidad del alcalde de Quito se pone en el 89%, en una de las mejores controles de la pandemia, que eso me ha permitido a mí dormir tranquilo. Nunca me hubiese cruzado de brazos siendo médico, sabiendo que está de por medio la vida de 3 millones de ciudadanos en la ciudad capital. Esto da un cierto celo político que yo no lograba entender, porque llegamos a tener 23 allanamientos, Alexis. Usted es periodista, Liceña es periodista, dígame a quién le han hecho 23 allanamientos. Incluida su familia, su madre, su Mi hijo. madre, mi abuelo, mi familia, la radio, el municipio, al procurador, el señor Dunker Morales, que su esposa estaba embarazada y le allanan, no encuentran nada, su esposa comienza a tener contracciones, amenaza de aborto. Y así a todos los funcionarios de las oficinas del municipio, la Secretaría de Salud, se llevan celulares, se llevan computadoras, sistemas de videovigilancia, papeles, documentos, cuadernos. Y claro, la UAFE comienza a investigarnos porque sale esta nota en Teleamazonas y la Fiscalía dice esto es una noticia criminis, porque me ha tocado aprender una serie de temas jurídicos penales que en mi vida, Liceña y Alexis, yo había contratado un abogado penalista y créame que con honrosas excepciones el abogado no tiene alma. O sea, y así le digo porque frente a la desesperación nosotros tuvimos una serie de salvadores, de dando soluciones y cuando no habíamos cometido absolutamente nada, como repito, el proceso aún no termina, pero esto se ha ido esclareciendo y hace unos días en la ciudad de Guayaquil, específicamente en San Borondón, con esos diálogos políticos, porque estamos metidos en la política, hoy no soy candidato de nada, pero cuando te sientas con algún político a conversar, los propios ex compañeros de la señora Paula Romo me dice, Jorge, ¿cómo va tu tema jurídico? Le digo, pues, avanzando, nunca nos encontraron nada, a Yunda nunca le han denunciado por coimas, por sobornos, por sobreprecios, por tener glosas, por tener menciones en la Contraloría, por vender puestos, por diezmos, por tener platas mal habidas, porque la UAFE nos investigó, nunca encontraron absolutamente, ni encontrarán ningún dólar mal habido en mi persona, ni en los 14 procesados, porque debo dar fe, al inicio yo ni siquiera ponía las manos en el fuego porque yo no conocía, pero ya cuando me meto y conozco el caso, todos los 14 procesados son totalmente inocentes. Entonces ahí me dicen, mira, déjame decirte que ahí hubo un celo político que no le gustó a la señora Romo y comenzó a hacer una serie de situaciones que decantó en esa persecución política. Yo me niego a creer, yo pienso que a lo mejor son opiniones de las personas, pero luego atando cabos y ver que tienes 23 allanamientos y ver que tienes una posición de ciertos medios que decían que, claro, a la gente le disgusta que hayas comprado cosas chimbas, ¿no? Cuando nunca fueron chimbas, se demostró absolutamente que eran válidas las pruebas con las que diagnosticabas a una persona positiva, aislabas. Daba positivo, aislabas, dabas positivo, aislabas, y eso nos permitió controlar una pandemia en la ciudad capital. Hicimos un hospital en 3 semanas, un hospital temporal, porque esto solamente decían que podían hacer los europeos, los americanos, los asiáticos. Aquí hicimos en el Bicentenario, tendimos cañerías de oxígeno, aquí nunca la gente tuvo que mendigar un tanque de oxígeno. Todo eso no le gustó al poder de turno de ese momento, que además yo tenía llamadas telefónicas de la ex ministra de gobierno, molestosas, que Jorge, que esto no se puede hacer. Le digo, ministra, yo respondo
única y exclusivamente a un tema técnico, científico, y voy a luchar por mi ciudad. No había mayores roces en ese momento, pero luego viendo cómo se desencadena la cantidad de allanamientos y la persecución, que tengas 7, 8 personas fuertemente armadas en tu casa a las 3, 4 de la mañana, es una cosa que no le deseo a nadie, pero mi conciencia está tranquila que nunca hicimos nada contrariado a la ley, más bien aquí salvamos decenas de miles de vidas. Doctor Yunda, ahora que ha sido ya retirado este dispositivo electrónico, ¿qué espera de lo que puede venir en el proceso judicial? Porque como usted señala, no ha terminado este caso todavía, lo va a tener ocupado con defensa en los tribunales, etcétera, etcétera. Pero ¿qué espera que ocurra? ¿Esto es un buen presagio? ¿El hecho de que hayan decidido quitarle el grillete electrónico podría ser considerado como un buen presagio de lo que pueda venir en el resto del proceso? Bueno, yo espero que la verdad salga a la luz. Ahí tenemos científicas, tenemos académicas, y una de las mejores científicas del mundo, y no lo digo porque haya sido colaboradora en la parte más atroz de la pandemia, la doctora Linda Guamán, ahora mismo dirige un instituto científico aquí en Quito, y es considerada una de las 10 mejores científicas microbiólogas, estudiando justamente un virus que comenzó a aparecer en la humanidad. La Organización Mundial de la Salud contabilizó más de 20 millones de muertos en el mundo entero, y aquí ella puso su conocimiento, la doctora Linda Guamán, y todas las personas que trabajamos. ¿Usted le vio algún concejal ahí salir en esa pandemia? ¿Le vio a alguien de los políticos que me acusaron salir a hacer alguna campaña de prevención? No, se aislaron. Más bien todos los demás comenzaron a utilizar las vacunas VIP. Dejaban que las personas que lo necesitaban no se vacunen, y se vacunaron varios periodistas, se vacunaron varios políticos, y eso se hizo público. ¿Quién de ellos fue allanado? ¿Quién de ellos fue puesto grillete? Y nosotros trabajamos a conciencia, y yo creo que espero, Leseña, que la verdad brille, porque nunca encontraron sobreprecio. El peritaje de la Fiscalía así lo dice. El peritaje de la Fiscalía dice que no hay tal baja sensibilidad y baja especificidad. El peritaje, cuando le sientan al señor Fausto Yepes ahí frente a 3 jueces a preguntarle el por qué sacó esta nota en Teleamazonas que inicia este proceso, él dijo en palabras más, palabras menos, que le habían contado. Y claro, uno espera que él vaya llevando los testigos, que lleve los audios, que lleve los videos, los informes científicos, y le preguntan si ha revisado el proceso de contratación pública. Dice que no ha revisado. Se ha revisado que en el ARSA están catalogadas como pruebas PCR totalmente válidas. Dice que no ha revisado. Entonces, así se trató este tema, para hacerse del municipio y para repartirse el municipio. Como ahora vemos, no lo han podido sacar el metro. Involucradas familias de los que me atacaban ahora se han hecho del contrato del metro con más de 200 millones de dólares. Esa es la realidad, y el tiempo me ha dado la razón. Oiga, doctor Yunda, digamos, habría que reconocer también que en esa época hubo, digamos, gobiernos locales que asumieron con otro tipo de responsabilidad el momento y la coyuntura, ¿no? Una coyuntura para la que creo yo nadie estaba preparado, de hecho ni el propio Estado. O sea, ¿qué hubiera pasado con el Ecuador si es que no teníamos, por ejemplo, la cantidad de hospitales que teníamos, y que finalmente no fueron, además, lo suficientemente aptos como para recibir a todos los ecuatorianos que terminaron muriendo en las aceras o en las salas de su casa, como pasó en Guayaquil? Pero, digamos, fue una oportunidad para que los gobiernos locales en distintos niveles y medidas se hagan presentes, e incluso, digamos, llenen el vacío que dejó el Estado, un Estado que dejó en abandono a la gente, pero que llegaron prefecturas y alcaldías y empezaron a practicar pruebas, por ejemplo, a los ciudadanos. Pero este problema judicial degenera en un problema y en un conflicto político que a usted le supera, y finalmente, con este y otros argumentos, usted termina siendo destituido de la alcaldía. Usted llevó este caso, el de la destitución, el caso político, o va a llevar a cortes internacionales, como pasó con Gustavo Petro en Bogotá, doctor, ¿o no? ¿Cómo está ese tema? Está en las cortes internacionales, ¿no? Está en las cortes internacionales porque es anecdótico. Me destituyen porque no di una sesión en forma presencial, una rendición de cuentas.
el COTAD dice que si no das rendición de cuentas es causa de destitución, pero yo lo hago en forma telemática porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social prohíbe la rendición de cuentas en forma presencial por la pandemia, porque el COTAD no estaba hecho cuando los legisladores así lo construyeron, ni siquiera se imaginaban que íbamos a enfrentar una pandemia. En el mismo informe que firma el señor Guarderas y los concejales que me destituyen, dicen que no encontraron absolutamente nada de irregularidades ni de corrupción. O sea, dicen que soy honrado porque lo soy, pero dicen que no he dado una sesión en forma presencial, y de eso se agarran 13 concejales y le hacen sentar a una señora que no era concejala, porque el concejal Granda, que en paz descanse, Mario Granda, estaba hospitalizado y necesitaban un voto. Entonces, como no tenían los 14 votos, le hacen sentar a una señora y hacen levantar la mano. Y eso fue avalado por la Secretaría del Consejo, fue avalado por el Consejo, por el TCE, por la Corte Constitucional. Agotando todas esas instancias, va hacia lo internacional. Y yo espero que se haga justicia, porque allá afuera no tiene argumentos ni la prensa, ni los portales, ni los políticos, y seguramente se hará justicia de una destitución totalmente Pero fíjese que ilegal. En su caso, nadie lo catalogó a Guarderas y al resto del combo como golpistas ni como obstruccionistas, cosa que sí pasó con la asamblea cuando claro, cuando querían hacer control político al presidente, al peor presidente que ha tenido la historia de este país. Vea que ni siquiera le puso a dar vueltas a la Virgen. Oiga, como usted le ofreció, a ofrecer a Quito que iban a poner a bailar a la Virgen del Panecillo y nada. Le juro que el día en que se sienta, porque pide como candidato que le reciba el alcalde, y aquí tienen una persona sin pasiones, sin extremos ideológicos. Yo, por mi formación de médico, respeto la ideología y el pensamiento diferente de las demás personas, porque en los 8,000 millones de seres humanos que estamos en el planeta, todos pensamos diferente, y lo recibo con cordialidad, con respeto, como se merece un candidato. Y claro, me dice en el preámbulo de la entrevista que: Jorge, tengo una propuesta para Quito espectacular. Yo digo, chuta, le pegó, va a destinar recursos para limpiar los ríos de Quito, y va a arrasar en las votaciones. Yo eso en mi pensamiento, ¿no? Entonces cuando dice, quiero anunciar a Quito que voy a dar la vuelta a la Virgen. Pero usted no le cuestionó y no le dijo, es una broma, no le dijo, o sea, eso no se puede hacer, presidente, o candidato, lo que sea. No me comentó antes. No le sonó a chiste. O sea, me sonó a una burla, ¿no? Una burla que, habiendo tantas necesidades en la ciudad capital, habíamos pasado una pandemia, la pobreza, la extrema pobreza, el desempleo, la contaminación, han sido graves problemas de la ciudad, y sale con eso, ni eso pudo cumplirlo, ¿no? Y me parece el triste final, que a dónde va, fuera el lazo, va fuera del país, va aquí dentro del país. Miren, yo ando caminando, este fin de semana estuve en el barrio El Carmen, en el Mayorista, me invitan a jugar boli, y ahí se venden las espumillas, se venden los pinchos, y la gente me pide una foto, me abraza, me da de comer. Muchas gracias. Ese es el precio de hacer las cosas con la conciencia tranquila. ¿Cómo está el caso de su hijo? Mire, ese fue otro tema doloroso, injusto, que comienzan a difundir unos chats en donde dice que se han vendido terrenos, nunca se vendió terrenos, en donde dice que se han comprado bicicletas, no se compró ni una sola bicicleta, que se han comprado cámaras a amigos de mi hijo, nunca. Le meten preso al abogado mío por transferencias de dinero con mi hijo. Le meten preso, y luego él desesperadamente pide una medida sustitutiva, le sacan de la prisión y le ponen grillete, hasta que llegue la audiencia. Y cuando están frente a un juez, ahí hay que mostrar y demostrar y probar, pues Liceña. Hay que probar, perdón. Y ahí no pueden probar nada. Y le meten preso por transferencias de dinero de $180 de las apuestas del boli. Así es la justicia selectiva, no como del señor Cherres, no como el narcotráfico apoyando una campaña. A Yunda nunca le han dicho que inclusive
tener dineros en paraísos fiscales. ¿Sabes lo que es eso? No pagar impuestos, más allá de lo oscuro que es del origen de esos dineros. Usted tiene todo su dinero acá en el país. Yo trabajo aquí y yo no he sacado ni un solo centavo y me han hurgado. No tengo ni un solo dólar ni me han encontrado mal habido. Yo, al igual que ustedes, me dedico a una actividad de hace 30 años de comunicación y genero plazas de empleo en todo el territorio ecuatoriano. Y mire, lo de mi hijo llega igual a un tribunal en donde no se prueba absolutamente nada y 3 jueces igual, por unanimidad, ratifican que no hubo tal delincuencia organizada o esos tráfico de influencias, esas cosas, y gracias a Dios aún no termina ese proceso igual manera, pero ya se han ido demostrando poco a poco todas las injusticias de las que fui víctima. ¿Cree que va a recuperar lo que pagó de fianza, los $20,000 que pagó de fianza? Se recupera, por supuesto, se recupera. El juez te pone una fianza que se llama una caución para que pueda defenderse en libertad. Pero a mi hijo le pusieron difusión roja, ¿no? La Cancillería del señor Holguín trabajando con los embajadores para extraditarle como si se tratara de un delincuente, de alguien que había robado, cuando no pudieron probar. El mismo peritaje de la Fiscalía no le encontró absolutamente ningún centavo mal habido. Y vaya a ver los prófugos de este gobierno, ¿no? Todos por los techos, con asesinatos. Y avanza ese proceso, no avanza absolutamente nada. Dios, yo soy creyente y la vida cada quien le va poniendo en su lugar. Oiga, doctor Yunda, me reía porque antes de la entrevista que estábamos conversando fuera de micrófonos, parecería que no le quedó de lección a usted, ¿no? Y es como que con la misma lana se cura el perro. Usted no se va a retirar de la política, es un actor político activo, ahora no es candidato. La última elección seccional se postuló para la alcaldía de Quito, no logró el objetivo, ganó Pavel. De hecho, hay que reconocer, usted fue el primero de los candidatos en felicitarle a Pavel Muñoz aquella noche de domingo 5 de febrero, pero usted sigue activando, se le ve muy participativo en Twitter. Hoy estamos de cara a una elección presidencial que no estaba en el presupuesto de nadie. 20 de agosto vamos a elegir un nuevo gobierno transitorio por 18 meses. Su opinión, no le va a preguntar, o si quiere decirlo, dígalo, pero su evaluación de los candidatos, a quién apoyaría, qué le parece, cómo está el país. Bueno, yo creo que la política es un instrumento necesario para cambiar este país. La politiquería, el beneficiarse del cargo político, eso me parece lo más denigrante y por eso es que sigo de pie y con mi frente limpia, camino por las calles, yo no tengo seguridad, no he tenido ni siquiera la posibilidad de tener una increpación de alguien en la calle. Va fresco por la calle. Voy fresco. Nadie le grita. Sí, a veces discutimos, a veces son críticos, pero ni siquiera han llegado al insulto o a alguna de esas circunstancias. Más bien el cariño, y no solamente en Quito, sino en diferentes partes del país. Creo que tenemos que involucrarnos en política. Yo y hago un llamado a los jóvenes que se involucren en política. Ahora mismo los millennials son más de la mitad del electorado, serán quienes pongan el nuevo binomio, los asambleístas, la consulta popular, que yo definitivamente estoy sí a la naturaleza, sí a la biodiversidad de este país, sí a conservarlo. Claro, habrá que explotar racionalmente en donde se pueda hacerlo, pero no en el chocoandino. Yo estoy muy de acuerdo que se conserve el Yasuní, que ya el mundo entero estamos ahora mismo viviendo los embates del calentamiento global y seguimos propiciando ese calentamiento. Yo estoy analizando las propuestas, lo que sí, no voy a votar por ninguno de los candidatos que yo me acuerdo y tengo memoria que apoyaron al señor Lasso, y que se hagan cargo de ese apoyo, ¿no? Porque ahora ya se quieren deslindar. Entonces sí estoy yo analizando. 6 ¿no? Quedan descartados, quedan solo Bolívar Armijos y Luisa González. Se habrá que analizar. Yo creo que ahí hay una gran posibilidad de que los jóvenes, las personas podamos leer, erradicar los odios políticos. Aquí este país se ha hundido más porque está solamente odiándole al que piensa diferente, y creo que aquí tenemos que unirnos para hacerle frente común a la pobreza, a la extrema pobreza, a la violencia que estamos viviendo, a la inseguridad, a la vacuna, a las balaceras. Quito
nunca en mi vida yo me acuerdo que haya tenido, que aquí tengo 58 años de edad, llegué a los 9, 10 años de edad, cuando se robaba un celular a alguien, había un escándalo y el pueblo salía. Hoy vemos sicariatos, hoy vemos vacunadores, vemos secuestros, vemos tiroteos, y esas cosas estamos cayendo en esas ciudades del hermano país de Colombia, de Perú, de los años 60, 70, y eso es lamentable. Por eso la seguridad tenemos que recuperarla. Oiga. Doctor, a usted, yo me sumo a las críticas de esas, se le cuestiona mucho por el hecho de ser un político sinuoso, que no se define. Tibio. Es tibio, ajá, exactamente, ¿no? Y yo me sumo a las críticas, se lo he dicho, incluso públicamente. Digamos, lo que le pasó en la alcaldía, porque usted cuando llega pudo haber llegado a un acuerdo de gobernabilidad con un bloque que medio tenía 9 votos, 8 creo, pero decide irse con guarderas y con los que después le terminan traicionando y le votan. Pasó antes también, y mucha gente en el chat nos dice, pero si Yunda cuando pasó la ruptura de Moreno con Correa se quedó con Moreno, y después vaciló con María Paula Romo hasta que María Paula Romo decidió ponerle la cruz a Yunda. Entre tantas lecciones que a uno le va dejando la política, la vida incluso, esta no es una de esas, de que hay que tomar, digamos, decisiones y convicción y posiciones. A ver, no? Una precisión, nunca me quedé con Moreno, ¿no? ¿Recuerda cuando dijo que parecía hijo de padres divorciados? Sí, porque acuérdense que me invitan a ser a mí candidato a la asamblea. Y yo voy con ilusión para legislar, soy médico, pensaba en el tema de la salud, que nunca ha avanzado esos temas de la legislación, por eso la salud está en soletas, en cualquier institución del seguro, del ejército, peor la salud pública, una cosa de abandono total, un país enfermo con los niveles de diabetes, de hipertensión, de obesidad, de embarazo en niñas y adolescentes, o sea, es una cosa de adicciones, un país enfermo, y en salud no se ha avanzado absolutamente nada. Llego a la asamblea, Alexis Liceña, con esas ilusiones, me dan el curul 69, que es icónico el número, y comienzo yo con mi equipo a hacer propuestas. Fui el legislador que más propuestas de ley propuse en ese periodo. El legislador que estaba yo ahí pensando que la política es sana, y la sigo pensando, y hay que seguir creyendo en aquello. Y ahí se da, pues los que se van con el señor Moreno les reparten hospitales, comienzan a diezmar. ¿Pero usted no votó con ese bloque? Yo votaba con mi conciencia. ¿Sabe que votaba con el uno y con el otro? No votaba con el bloque únicamente, yo votaba con lo que me decía mi conciencia, porque no fue mi culpa que los líderes de ese entonces hayan roto sus relaciones y que luego vimos, y que yo también sufrí esa traición que nunca la entenderé, porque de todos los males que puede tener el ser humano, la deslealtad me parece que es lo más terrible. Y es para usted, y más en política, desleal, totalmente, traidor, ¿no? Imagínese cuando usted me dice, ¿por qué me fui con Guarderas? Guarderas era mi concejal. Y hace una serie de artimañas para hacerse elegir vicealcalde, porque la ley daba la paridad de género, tenía Quito que elegir una vicealcaldesa una vez que en las urnas se eligió un alcalde, y él coge 12 o 13 concejales y se hace elegir vicealcalde. He ahí ya como una violación. Yo no voté ahí por él, pues, obviamente, pues, yo tenía que votar por una mujer, y por eso es que no voté por él, mi conciencia está tranquila. Y luego ya se vio que él avanzaba para, con ese mismo grupo de concejales, hacerse de la alcaldía, más una serie de, le entregan los mercados al uno, el trole al otro, el metro al otro, y esas cosas algún día ojalá se pueda fiscalizar. Pero no me siento mal por creer ser equilibrado, Alexis. Yo soy una persona que estudió al cuerpo humano 11 años en lo físico y en lo psíquico, y hay personas buenas en un lado y hay personas buenas en el otro lado, y hay personas detestables en un lado y detestables en el otro lado. Entonces, si me quiere decir tibio, pues sí soy una persona equilibrada. Este país lo que necesita es unirse en frente a la pobreza, en frente a la delincuencia, en frente a la inseguridad, al desempleo, y así me mantendré. No, pero no digamos tibio, sino, o sea, lo que la gente le reclama a Yunda es que
se acomoda al momento político, eso es lo que le dice la gente. Ya, usted dijo de Moreno que es un desleal traidor, ¿y de Correa qué opina Jorge Yunda? Mire, yo al presidente Correa, que años no he hablado con él, sin embargo, yo creo que un trabajo que se realizó en los 10 años, yo era músico, y cada vez que iba a un concierto se iba la luz o tenían que hacer ingentes inversiones para contratar una planta y poder hacer, y las carreteras eran de deslaves en todo lado, y a la vez también ejercí la medicina. Yo trabajé en el Eugenio Espejo, en la maternidad de Isidro Ayora, y ¿sabe lo que era hacerle una receta? Que vaya a comprar el hilo al frente, que vaya a comprar las gasas al frente, que vaya a ver una sonda al frente, que vaya a hacer una tomografía donde en la privada, la gente vendiendo lo que más pueda para salvar la vida de su ser querido. Todo eso lo vivimos, lo pasamos, y claro, viene una etapa en la que hay una inversión pública importante, más allá de los temas que tengan que investigarse y que la justicia en forma objetiva, no perseguidora política, porque también fui víctima de aquello. En realidad hay que reconocer el trabajo que se hizo. ¿Qué tenían que hacer los demás gobiernos? Mejorar, duplicar o triplicar esa obra pública, y lamentablemente no lo hicieron. ¿Qué es lo que hicieron? Destruir. Mire lo que nos está heredando, que hasta los mismos Estados Unidos recomiendan al mundo entero no visitar Machala, no visitar Guayaquil, no visitar Esmeraldas. Eso es lo que heredamos, a eso nos han llevado estos gobiernos, que yo sinceramente pensé que al menos iban a hacer algo como han hecho con su empresa privada, pero con lo público han destruido. Para finalizar, doctor Yunda, ¿usted se visibiliza como al candidato a alguna dignidad para el 2025, ya que está calentando motor? Usted dice, le decía Alexis que usted sigue en la política, es curtido, como dicen los quiteños. Yo creo que tenemos que ser curtidos. En mi pueblo se dice hay que mojarse el poncho, porque con todo lo que me ha pasado y con las lágrimas de mi madre y de mi familia, porque yo finalmente, a mí estoy listo para embates de cualquier cosa, ¿no? Así le veo. El día en que me pusieron el grillete, mi madre se dobló, pues. Claro. Y verle a su hijo caminando con un grillete, porque salvé aquí decenas de miles de vidas, y mi conciencia siempre estuvo tranquilo. Pero más allá de la tristeza y de la pena que pueda sentir mi madre, mis familiares, yo estoy aquí para servirle a mi ciudad, a mi provincia, a mi país. ¿A la asamblea o a la presidencia? No lo sé, estimada Liceña. Hoy estoy dedicado a mi empresa privada, pero tarde o temprano estaremos nuevamente en la lid política, porque si no tenemos el poder político, lo que nos queda es estar en la vereda del Twitter insultando, odiando, o peor, quejándose. Eso es lo que generalmente hacemos. Yo quiero ser protagonista, tarde o temprano lo haré, y siempre defendiendo los mayores intereses de mi pueblo. Gracias, doctor, muy gentil. Gracias, Alexis, gracias, Liceña, un abrazo a todos. Oiga, ahora sí ya le pasa bien sin el grillete, ¿cómo se siente ya sin ese aparato? Mira, era un tema bien complicado. A las 2, 3 de la mañana te vibra, a las 2, 3 de la mañana te llaman que tiene algún tema, que le mandes una foto. Y lo más terrible, ¿no? A las 2, 3 de la mañana, 2, 3 patrulleros en mi casa, con un poco de mayores, capitanes, que en vez de estar custodiando la ciudad, persiguiéndole al político, le digo, ¿qué hacen aquí? Es que hay una alerta, porque inclusive esos dispositivos son chimbos, ¿no? Comprados con sobreprecio y todo lo demás que se denunció en su momento, y esas cosas me han ido forjando, ¿no? Me han ido madurando, y siempre en mi conciencia nunca tuve un grillete por coimas, por sobornos, porque me entregaron maletas de plata, o porque me encontraron en paraísos fiscales, en cuentas offshore. No, aquí estamos de frente, y gracias por la entrevista y darnos la oportunidad. Gracias, doctor. A usted, doctor, muy amable por habernos acompañado en vivo y en directo. El doctor Jorge Yunda, exalcalde de Quito, que ha estado con nosotros.